Capítulo 11. Había pasado un año. Clay Vincent, en su uniforme de mayor un poco raído ya, apoyó las palmas en el escritorio de Juan y dijo: De Montre, Juanito, el general Monckton tiene razón. Hace 7 meses podríamos haber tomado a Washington si hubiéramos continuado avanzando como él quería. Y fíjate dónde estamos ahora. La guerra entera se ha venido barranca abajo después de la batalla de Manassas. Se ha perdido la isla Roanoke, los fuertes Henry y Donelson han sido tomados. Los fuertes Henry y Donelson han sido tomados. El paso del río Tennessee queda abierto hasta Alabama. Crittenden está derrotado en Kentucky, Price de retirada en Missouri, y todo un ejército nuevo del norte se ha concentrado frente a Washington, mientras nosotros miramos sin hacer nada. La guerra podría estar terminada y hemos desperdiciado nuestra oportunidad. Lo que pasa con este gobierno. 12 meses en el ejército no habían enseñado a Clay a moderar su vozarrón. Juan le señaló una pila de periódicos que tenía sobre la mesa y le dijo, a tiempo que pensaba en lo ofensivo que debía parecer a aquel su uniforme flamante de capitán: Tenme compasión, todos los días leo críticas contra ese gobierno. Para tu general tiene sus ventajas ser propietario de un periódico. A veces pienso que debe tener una estafeta especial para comunicarse todo el tiempo con Goop, pagada por el ejército. No, eso no es cierto, exclamó Clay. ¿Quién dijo que era cierto? ¿Dónde está tu sentido del humor? Ojalá hubiesen encontrado otro tema de conversación menos difícil. Después de tantos meses que no se veían, más difícil hubiera sido evitarlo, empero, pues surgía en todas partes y a todo momento. El nuevo gobierno se veía embarazado por muchas divergencias. La amargura y el resentimiento, tan grande como antes de que el sur se separara de la Unión, se aumentaban todavía con nuevas rivalidades. Juan buscó en la gaveta inferior una caja de cigarros y, ofreciendo uno a Clay, le dijo: A mí no me toca dirigir la guerra. Yo me ocupo del algodón, de que no se exporte clandestinamente y no vaya a parar a manos del enemigo, y de eso no salgo. Yo estuve en Manassas, y si el general Monckton no hubiera avanzado su batería en el instante justo que lo hizo, Juan no pudo evitar que Clay volviese a librar la batalla de Manassas sobre su escritorio, y por otra parte le interesaba. Él deshizo al enemigo en el campo de Warrenton, dijo Clay, terminando su relato, y agregó: y allí fue donde ganamos. Podríamos derrotarle de nuevo si volviéramos a ponernos a la ofensiva. Dio una chupada belicosa a su cigarro y en la pausa llegó del despacho vecino, donde se trabajaban los empleados de la oficina de Juan, el rasgueo de plumas sobre el papel. Pero no es demasiado tarde, continuó. El general Monckton ha pedido que se le permita exponer su plan en una reunión pública y ha venido a la ciudad para eso. Trataron de disuadirle, pero no lo consiguieron, porque intervinieron algunos de los amigos que tiene en el Congreso. ¿El general Monckton está aquí?, dijo Juan, sorprendido. Clay respondió afirmativamente con un gesto y agregó: pero hablemos de ti. ¿Qué es toda esta historia del algodón? El algodón es todavía nuestra arma más poderosa. No tienes más que leer los artículos del hermano de tu general en la Gaceta, escuchar a nuestro más ilustre dirigente. Todo lo que debemos hacer es resistir y esperar que la falta de algodón se haga sentir.
El norte tiene que venirse abajo en pocos meses más, y si por algún milagro eso no sucede, Inglaterra se verá en situación tan apurada que deberá ponerse de nuestra parte. El algodón puede ganar la guerra sin necesidad de que se dispare un solo tiro más. ¡Qué patraña! Yo también me siento ahora inclinado a creer que es una patraña, aunque decirlo es casi una traición. De acuerdo con la ley, solo se puede exportar el algodón que el gobierno autoriza para burlar el bloqueo. ¿Y bien? Desgraciadamente, sale algodón del país todo el tiempo, de contrabando, la mayor parte con destino a Nazan, y no podemos hacer casi nada para impedirlo, pues mi oficina no cuenta con personal ni con fondos suficientes. Tenemos que confiar principalmente en nuestros comités de protección mal organizados e ineficaces, a pesar de que en teoría somos responsables por cada bala de algodón que esquiva el bloqueo. Paso la mayor parte del día firmando certificados de retiro que funcionan así. El plantador fulano tiene 1000 fardos acreditados a su cuenta en uno de nuestros depósitos. Le enviamos un certificado para autorizarle a retirar 200 balas y él entonces está en libertad de cargar su algodón en el primer barco que encuentre dispuesto a desafiar el bloqueo, pagando un derecho de exportación de 1/8 de centavo por libra. ¿Y qué tiene eso de malo? Nada, salvo que no sirve. Salen las cosas como deben ser porque hay muchas rendijas en el... Nada, porque no siempre salen las cosas como deben ser porque hay muchas rendijas en el sistema. Se necesita un documento oficial para poder cargar el algodón, pero hay muchas dependencias facultadas para darlo y los intendentes militares pueden reclamar la cantidad que se les ocurra con solo decir que la necesitan para el ejército. Calculo que 1/5 parte del algodón que se vende en Nassau, millares de balas, es de contrabando. Se obtienen ganancias enormes en esa forma. Hay que ahorcar a los traidores. Sería imposible. El contrabando de algodón es apenas algo más que una falta contra el honor. No hay ninguna ley que lo prohíba y mucho menos una pena que lo castigue. Razón de más para ahorcarlos. Habría que ahorcar a mucha gente y el nudo corredizo estrangularía algunos pescuezos muy encumbrados. Tampoco creo que eso sirviera para desanimar a los contrabandistas, pues hay mucho dinero de por medio. ¿Recuerdas cuando parecía fantástico hablar de 1.5, no, de 15 centavos la libra? Hoy se paga el algodón a 50 en Nassau y puede subir a $1 si esto se prolonga. Un pequeño contrabando basta para hacer rico a un hombre. No tienes más que calcular 100 balas a $200 cada una. Son $20,000. 1000 balas, $200,000. Aunque después de pagar a tus cómplices, su parte te quedes, a tus cómplices, su parte, te quede solo la mitad. Vive Dios que deben ser ahorcados. Tenemos centenares de hombres que hacen instrucción militar con palos de escoba. Nos estamos quedando sin zapatos y todo ese dinero que podría servir para las cosas más necesarias va a parar al bolsillo de unos canallas. Si estos políticos trapalones se detuvo en seco, turbado. No te preocupes, Clay, ya me estoy acostumbrando, dijo Juan. Según la prensa, uno de los fracasos más grandes es el de este ministerio y tengo que reconocerlo. Todo lo que puedo decir es que si no fuera por nosotros, las cosas irían peor. Por lo menos hemos conseguido tapar unas cuantas grietas. Bueno, qué demonios, Juan. Yo no quise decir, ya sé que tú no quisiste atacarme a mí, Clay, pero los periódicos sí. Toma, toma la Gaceta, por ejemplo. Guy Monckton no ha perdonado nunca al senador Stanhope, el coronel Stanhope ahora, que haya entrado a formar parte del gabinete y al atacarme a mí, ataca al coronel.
Para él, soy uno de esos ociosos que deberían estar con un fusil al hombro. Bueno, supongo que desde que aceptaste este puesto, tienes razón, Clay. En realidad no me molesta tanto la Gaceta como el centavo de Nueva Orleans, al dar a entender que tal vez yo haga un poquito de contrabando por mi cuenta. Cuando mi padre era gobernador, solía preguntarme cómo podía soportar algunas de las cosas que le decían. Ahora lo sé, y es que la piel se le va curtiendo a uno hasta que se le pone tan dura como la del cocodrilo. Será mejor que me despida, porque el general puede necesitarme. Está en el hotel preparando su discurso, dijo Clay nervioso. ¿Cuándo tiene que hablar? Esta tarde, a las 3. Según los comentarios oídos por Juan, el general Monckton estaba buscando que le mandaran a la horca por soberbio, indisciplinado y desagradecido, y por su insistencia en que se realizara una gran ofensiva. Echar la culpa de la inacción a los que ocupaban los más altos cargos en el gobierno era invocar al rayo divino. Ya se habrían tomado severas medidas, a no ser por su popularidad y porque no era posible destituir en forma sumaria al conquistador de los fuertes. Signal y Lockwood, de los fuertes Signal y Lockwood, y al héroe del camino de Warrenton. Sin embargo, que insistiera en pedir una reunión pública y mezclar en el asunto a sus admiradores del Congreso, todos enemigos del gobierno, era ya ponerse la soga al cuello. ¿Irás? Preguntó Clay. Sí, no simpatizo con el general Monckton, pero tengo que admirar su coraje. Para impedirme que fuera, habría que meterme en la cárcel con centinela de vista. Cuando se despidió Clay, un empleado llevó a Juan el montón de documentos más recientes que se habían acumulado y que éste agregó al mare magnum de su escritorio. Los papeles engendraban más papeles como conejos, y la imposibilidad de ponerse al día con ellos había desmoralizado de tiempo atrás a Juan. El ministerio estaba formado por el coronel Stanhope, 3 empleados y él, que estaba encargado del algodón. Al coronel le gustaba tratar solo asuntos importantes, mostrarse en su vistoso uniforme, presidir como anfitrión las costosas fiestas que daba Lidia, hacer viajes de inspección y moverse rodeado por una aureola de autoridad. Había veces en que Juan sentía que toda la labor desagradable recaía sobre sus espaldas, y al pensar además que con todos sus amigos bajo las armas era casi una cobardía quedarse sentado en su despacho, sentía ímpetus de irse. Ya tenía preparada su renuncia y solo faltaba ponerle la fecha. Encendió otro cigarro y volvió a su tarea. Había varios informes de los comités de protección que no contenían gran cosa, y luego una comunicación del Ministerio de Marina con la nómina de barcos procedentes de puertos del sur, llegados a Nassau entre el 30 de julio de 1861 y el 1 de febrero de 1862. La lista estaba, por tanto, al día, y de los 5 barcos arribados en enero, interesaban especialmente a Juan los 3 que transportaban algodón. Uno de ellos, la goleta celeste, había burlado 3 veces el bloqueo. Fue hasta la puerta que daba al despacho contiguo y llamó a su oficial mayor, un hombre de mediana edad, delgado y cetrino, llamado Rawlins, que tenía una nube en un ojo. Trataba de mantener a su esposa enferma y a 3 hijitos que dejara en el Mississippi natal con los $1,600 anuales en papel moneda que cobraba. Señor Rawlins, le dijo Juan, aquí hay 5 barcos llegados en enero. Tendremos que investigar 3. El vapor Nashville, salido de Charleston, y el vapor Decatur y la goleta celeste, salidos de Nueva Orleans. Compruebe los manifiestos con los informes de los superintendentes de los depósitos de Charleston y Nueva Orleans
y con los permisos de retiro que se nos deben haber devuelto. Desearía tener las cifras de enero a mano cuando vuelva el coronel Stanhope dentro de una semana más o menos. Encargaré enseguida a un empleado que se dedique a esto. Hay algo más, un error en el informe del depósito de Nueva Orleans. El superintendente Morris es nuevo allí y tal vez se le pueda disculpar. El coronel Stanhope nombró hace 4 o 5 meses al señor Morris y por tanto ya debería estar al corriente. Bien, ¿qué hay? Recuerda que usted me preguntó ayer si había llegado el informe y que le dije que no. Pues me equivoqué. Estaba desde hace cerca de una semana en el escritorio del coronel Stanhope. Me dice Abernathy que el jefe pidió que se lo llevasen en cuanto llegara. No era costumbre de Stanhope molestarse por el informe de un superintendente, pero Juan no atribuyó importancia al hecho. ¿En qué consiste la dificultad? Usted parece preocupado. En el informe del señor Morris faltan 800 balas. La inquietud de Rawlins no parecía justificada. El ministerio había podido contar siempre con la honradez de sus superintendentes, mas como cada uno de ellos tenía que informar sobre la salida de varios millares de fardos de algodón por mes, era de prever que se produjeran algunos errores. ¿Está seguro de que el error no es nuestro?, preguntó Juan. No es error nuestro, señor. Según el informe del señor Morris, le hemos enviado permisos de salida correspondientes a 4.300 balas, pero los permisos que devuelve solo se refieren a 3.500 y concuerdan con las copias de nuestro archivo. Esto deja sin justificar 800 fardos. Telegrafía al señor Moniz pidiéndole una explicación. Lo lamento, señor, pero no es posible. ¿No es posible? Así es, señor. Son órdenes del coronel Stanhope. ¿De qué está usted hablando, señor Rawlins? El informe del señor Morris tenía esta nota del coronel en que se dice que no debemos preguntar al superintendente la razón de su discrepancia, sino reservar el informe hasta que él vuelva. No comprendo nada de esto, pero las órdenes son órdenes. Debió haber circulado la noticia de que el general Monckton iba a hablar, porque el pequeño recinto parecía la sala en que va a juzgarse un proceso sensacional. Se advertía la misma atmósfera de expectativa y había curiosos hasta en el pasillo. Juan se puso de pie contra la pared cerca de la puerta. Por encima de las cabezas que tenía delante, vio que presidía la reunión un ex senador alto y corpulento que ocupaba una mesa de frente al público. Era un hacendado conocido como el más temible y franco enemigo del gobierno. Al parecer, este iba a ser un cónclave de las fuerzas opositoras que estaban representadas íntegramente, mientras no se veía a nadie de los círculos oficiales en los cuales se procuraba hacer el menor caso posible a Monckton. Llegó el general y se sentó en una de las sillas delanteras. Tenía aspecto descuidado. El uniforme le hacía bultos en los hombros y las 3 estrellas de su grado estaban más altas en un lado del cuello que en el otro, como si las hubiese cosido él mismo. Clay, que estaba a poca distancia, apoyada la mano en el pomo de la espada, no ocultaba su embarazo. El ex senador que presidía golpeó con los nudillos sobre la mesa para reclamar atención. Presentó al general y éste se puso de pie en medio del silencio, apenas quebrado por el crujido de sus botas. El momento era demasiado solemne para aplaudir. Juan se asombró al ver cuánto había cambiado. ¿Cuánto había cambiado Ulf Monckton? Su cabellera y su bigote ralo habían encanecido totalmente y las arrugas de la frente eran profundas como cicatrices. Conservaba la misma mirada opaca y, cuando comenzó a hablar, lo hizo con voz monótona y casi inaudible. Poco a poco, lo mismo que ocurriera la vez anterior, su tono comenzó a animarse y sus ojos a cobrar vida. Dijo que era preciso invadir el norte y que no bastaba derrotar a los ejércitos enemigos en los campos de batalla. Doquiera pasase por el norte un ejército del sur, debía quedar durante un siglo el recuerdo de su paso, y había que hacer la guerra sin merced a la población civil hasta aniquilar al enemigo.
Solo entonces podría sentirse el sur lo bastante seguro para organizar su propia sociedad y reclamar el imperio a que tenía derecho. Era como si repitiese la reunión de la sociedad de agricultura, dominado por su visión. Monckton no advertía que los oyentes comenzaban a abandonarle. Devastar el norte, hacer la guerra a los civiles. Los caballerescos soldados del sur iban a descender al nivel de una tribu de indios asesinos. Un ahogado murmullo de estupefacción recorrió la sala. Sin percibir aparentemente que su auditorio se estaba enfriando, el general Monckton expuso entonces sus ideas sobre la forma de derrotar a los distintos ejércitos del norte, cuyas fuerzas eran menores que las que habían penetrado en Virginia e invadido el sur por otros puntos. Dijo que en esas zonas se debían eludir las batallas campales. Inferior en número en todas partes, el sur no podía poner en acción tantos hombres como el norte y debía aplicar la experiencia recogida en los puertos contra Francia y en las guerras contra Francia y contra los indios y en la acción de Francisco Marion en los pantanos de Carolina del Sur durante la Guerra de la Independencia. Si bien había que mantener intacto el grueso del ejército, listo para invadir el norte, era preciso dividir las demás fuerzas en pequeñas unidades autónomas, compuestas principalmente de caballería, con la misión de hostilizar constantemente al enemigo mediante ataques rápidos e imprevistos, seguidos por la retirada sin librar combate. Que se diera plena libertad a esas tropas irregulares para que tendiesen emboscadas al enemigo, lo acosaran por los flancos y atacaran su retaguardia, que hicieran volar sus depósitos, le quitaran los caballos, le cortaran las líneas de comunicación y destruyeran sus abastecimientos. Hostigado en esta forma, obligado a estar en guardia en todas partes a la vez, sin saber de dónde vendría el golpe siguiente, la moral del enemigo se desplomaría muy pronto. Contra su voluntad y a pesar de su antipatía, Juan tuvo que reconocer que le estaba convenciendo. Ese era un plan de vastas proyecciones, llevar la guerra al territorio del enemigo, desgastar sus fuerzas dispersas, arrasar el norte y luego hacer avanzar los ejércitos victoriosos del sur hacia México y otros países tropicales que aguardaban como Jericó caer al primer toque de trompeta. También en esto el ensueño de Ulf Monckton era demasiado febril para sus oyentes, quienes comenzaban a pensar que tal vez el hombre estuviera un poco desequilibrado. Sin embargo, solo cuando expuso todo su proyecto sobre la guerra de guerrillas fue visible su fracaso. Exponía su táctica de ataques breves y violentos, diciendo que ellos debían ir acompañados por una obra de destrucción. Todo territorio del sur por donde penetrase el enemigo debía ser devastado, la tierra convertida en estéril yermo e incendiados o demolidos los graneros, las cosechas, las casas, las poblaciones, los puentes, los ferrocarriles. En ese momento se alzaron gritos de protesta. El velo opaco y yerto cayó como una pantalla sobre los ojos del general, se apagó todo el fuego de su voz y su figura íntegra cobró una actitud de desdén. No cejó, empero, cual si estuviera decidido a desprestigiarse todo lo posible ante el gobierno. Cuanto podría haberse logrado por una acción resuelta y audaz ha sido descartado. El simple hecho de recomendar que se realizara una maniobra enérgica contra el enemigo ha equivalido a provocar críticas, atraerse hostilidad y envolverse en un pleito con los que tienen el poder. Por temerario que pareciera, había en esto algo más que temeridad, y era el concepto que Monckton tenía de su deber. El porvenir del país era lo que importaba, y no el suyo. Si uno y otro coincidían por acaso, debería verse en ello la voluntad de la historia, por encima de la voluntad de él o de cualquier otro hombre. Juan supuso que antes de 2 semanas el gobierno procedería contra el general Monckton. Miró a Clyde Vincent y sintió pena por él al comprender que estaba un poco asustado.